Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema 3 de la asignatura, referente a los principios de contabilidad generalmente aceptados, especialmente el principio del costo histórico, compra global y permuta. Iniciamos con el principio del costo histórico. Con su definición formal nos dice que este principio establece que el registro de las transacciones que impliquen activos, pasivos y capital de la empresa debe de efectuarse a su costo histórico, es decir, al valor de adquisición. En pocas palabras, cada entidad, cuando se ve en la necesidad de reconocer un activo, un pasivo, un patrimonio, deberá de hacerlo en pocas palabras por el precio pagado por ello. De esa manera, se estaría cumpliendo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y principalmente con la legislación venezolana. Ahora bien, en relación al principio del costo histórico, hay unas características que tenemos que considerar de manera muy detallada. La primera de ellas nos dice que de tratarse de una operación al contado, deberá de registrarse por las cantidades de dinero involucradas. Es decir, si nosotros estamos en una operación en donde la empresa efectuó un pago de contado, debe de garantizarse desde el punto de vista contable que dicha operación deberá de reconocerse por el importe pagado por ello. Es decir, si adquirimos, por ejemplo, una maquinaria en $2,000, contablemente deberá de efectuarse el registro por esa cantidad de dinero. Igualmente, si adquirimos un vehículo por la cantidad de 100 millones de bolívares, contablemente será necesario reflejar el vehículo por los 100 millones de bolívares. Es decir, siempre debemos de garantizar que el precio realmente pagado por ese activo o por el registro del pasivo o el capital debe de ser por las cantidades de dinero involucradas. Y más aún cuando estamos en presencia de los activos, donde vamos a tener el valor o el costo histórico de ese activo precisamente en la factura. Allí en esa factura nos va a revelar cuánto es el valor de adquisición de cada uno de los activos. Ahora bien, dentro de la característica número 2 de este principio nos dice que en caso de existir un descuento al momento de la compra, deberá de registrarse por el neto de la operación. Es decir, que si al momento de efectuarse cualquier compra de determinado proveedor, la empresa llega a recibir un descuento en compra, debemos de garantizar que la empresa registre la operación por la diferencia o lo que es el mismo, el neto de la operación, que sería más que todo el valor de compra inicial menos el descuento recibido. Vamos a verlo a través de un simple ejemplo. Imagínense que la empresa por un momento compró un lote de televisores valorado en 500 millones de bolívares. Y resulta que la empresa, como honró el compromiso en menos de una semana, se le otorgó por parte del proveedor un descuento de 100 millones de bolívares. Esto quiere decir que si ese lote originalmente estaba valorado en 500 millones de bolívares y ese proveedor nos otorga un descuento de 100 millones por pronto pago, al final debemos de garantizar que ese lote de televisores quede registrado por la cantidad de 400 millones de bolívares, es decir, es el neto de la operación, en otras palabras, valor de adquisición inicial menos el valor del descuento recibido. Dentro de la tercera característica de este principio del costo histórico tenemos que cuando se adquieran activos fijos que formen parte de la propiedad, planta y equipos, se deberá considerar los costos incurridos en la adquisición del mismo, así como todos los costos necesarios para poner en uso a dicho activo. En otras palabras, cuando estemos en presencia de activos que formen parte de la propiedad, planta y equipo, que va a formar parte del costo histórico de los mismos. En primer lugar, va a formar parte de su costo histórico el valor de adquisición inicial. ¿Dónde tenemos ese valor de adquisición inicial de cada activo? Lo vamos a tener, como lo dije al inicio, en la factura de compra. En esa factura de compra, allí vamos a evidenciar cuánto es el valor original del activo. Pero también este principio del costo histórico establece que en el caso de esos activos que forman parte de la propiedad, planta y equipo, también podrá formar parte de su costo
todos aquellos desembolsos o gastos que se realicen hasta tanto ocurra la puesta en funcionamiento del activo. Es decir, que si el activo que nosotros adquirimos tarda un plazo de 4 meses en encontrarse en total operatividad, todos aquellos gastos que se incurran durante en esos 4 meses pueden muy bien imputarse como parte del costo del activo. Vamos a verlo a través de un simple ejemplo. Imagínense por un instante que adquirimos una maquinaria a un proveedor extranjero ubicado en Panamá y pagamos determinada cantidad de dinero, asimismo unos gastos de importación y unos fletes necesarios para que viniera a Puerto Venezolano. Debe quedar muy claro que en primer lugar, por traer esa maquinaria de Panamá, vamos a tener varios elementos que van a formar parte del costo. En primer lugar, el valor de adquisición original de esa maquinaria. Repito, ¿dónde vamos a ver ese valor de adquisición original? En la factura de compra. Adicional a ese valor de compra original, le vamos a poder agregar como parte del costo de esa maquinaria cada uno de esos fletes cancelados, cada uno de esos gastos de importación, se lo podemos agregar como parte de su costo. Pero también imagínense que por un instante la empresa decidió que tiene que acondicionar el lugar, que tiene que hacerle ciertas mejoras a la maquinaria o contratar los servicios de un personal calificado para su instalación y todo eso tarda un plazo de 5 meses. Bueno, todo lo que sucede en esos 5 meses que se relacionen a la maquinaria para su ajuste y puesta en funcionamiento final, debe de ser incluido como parte del costo de la maquinaria. Entonces, en definitiva, cuando estemos valorando el costo de esa maquinaria desde el punto de vista contable, ¿qué va a formar parte de su costo? Valor de adquisición original, que lo tendríamos en la factura. Le podemos también incluir como parte de su costo los fletes cancelados, los gastos de importación, así como todos los desembolsos y gastos ocurridos durante esos 5 meses que tardó su puesta en funcionamiento. Lógicamente que cuando ya esa maquinaria entre en funcionamiento, no podemos seguirle imputando más al costo de la misma. Es decir, todos los demás gastos que se incluyan o que ocurran luego de la puesta en funcionamiento de ese activo no podrá ser imputable nuevamente al costo del mismo. Tendrán que simplemente reflejarse como un gasto más del ejercicio. Ahora bien, como característica número 4 tenemos que en caso de operaciones a crédito, los intereses involucrados deberán considerarse como un gasto financiero y no como parte del costo del activo. Debemos de tener claro que toda operación de crédito va asociada a un interés, si no, no tendría sentido otorgar crédito. Pero desde el punto de vista contable, desde el punto de vista del principio del costo, los intereses generados por cualquier operación a crédito jamás podrán incluirse o jamás podrán imputarse como parte del costo del activo. Si estamos en una operación a crédito y existen unos intereses asociados, esos intereses los debemos de considerar simplemente como un gasto financiero del periodo, es decir, tendríamos que reflejarlo de repente como gastos de intereses, gastos generales, es decir, depende a la política de registro que tenga la empresa, pero nunca lo vamos a poder incluir como parte del costo del activo. Como característica número 5 tenemos que en caso de donaciones, si no es por un monto importante, esta se registra por una cantidad simbólica en el inventario. De ser significativa, deberá de efectuarse el cargo a la cuenta de activo que corresponda, con abono al superávit donado. Es decir, al momento que la empresa esté en presencia de una donación, allí el analista o el encargado de efectuar esos registros deberá de analizar si la misma es por un monto significativo o no. Si no es por un monto significativo, este principio establece que debemos de reflejarlo simplemente por un valor simbólico dentro del inventario de mercancía. Es decir, sería necesario registrar, aunque sea con 1 céntimo de bolívares, de modo que quede registrado de alguna manera simbólica dentro de la contabilidad. Ahora bien, si es por un monto significativo, allí sí deberá de reflejarse
con la cantidad de dinero involucrada. Es decir, si nos dan en calidad de donación un vehículo que tiene un valor significativo de 700 millones, por colocar un monto, tendríamos que registrarlo de la siguiente manera. De acuerdo a la teoría, tendríamos que cargarlo a la cuenta del activo que corresponda. En este caso, tendríamos que hacerle un cargo a la cuenta vehículo por el monto de la donación, que en este caso son los 700 millones de bolívares, y el abono se lo tendríamos que realizar justamente al superávit donado por la misma cantidad. Esa cuenta de superávit donado es una cuenta del capital contable, es decir, es una cuenta de patrimonio que ustedes las van a ver con mayor detenimiento en contabilidad 3, ya que no es materia de contabilidad 2. Allí verán con calma que es una cuenta que forma parte del superávit de capital en su parte ganada. Como característica 6 del principio del costo histórico tenemos que en caso de ocurrir una compra por un precio global es necesario individualizar el costo de cada bien para proceder a su registro contable considerando los respectivos valores razonables. Aquí hay dos elementos que tenemos que tener muy claros. En primer lugar, vamos a ver con detenimiento a qué se refiere el valor razonable. En términos sencillos, el valor razonable no es más que el precio de mercado con el cual se cotizan los activos en una economía de mercado, es decir, es el valor de comercialización con el que normalmente se transan en cualquier economía. ¿Cómo lo vamos a simbolizar? BR. BR mayúscula, no olviden que el valor razonable no es más que el precio de mercado con que se comercializan cada uno de los activos. Ahora bien, una compra por un precio global significa que se adquiere por un único precio dos o más activos. A veces es muy usual que ciertas empresas adquieran varios activos por un único precio. Por ejemplo, puede ser que en algún momento se adquiera por 1.000 millones de bolívares un edificio, un vehículo y un mobiliario. Es decir, estamos pagando un único precio de 1.000 millones de bolívares por la adquisición de tres activos, un edificio, repito, un vehículo y un mobiliario. ¿Dónde existe aquí la complejidad? Que es necesario conocer el costo individual de cada uno de esos activos. Es decir, desde el punto de vista contable, nosotros tenemos que determinar de ese único precio cuánto le vamos a asignar al edificio, cuánto le vamos a asignar al vehículo y cuánto le vamos a asignar al mobiliario. De eso se trata precisamente la compra por un precio global, que repito, significa que se adquiere por un único precio, un precio global, dos o más activos. ¿Dónde radica aquí la complejidad? Que será necesario individualizar de ese costo global o de ese precio total cancelado, cuánto es lo que le corresponde a cada uno de ellos. Pero aquí no podemos hacerlo de una forma arbitraria. Lo vamos a tener que hacer de acuerdo al principio del costo histórico. Y este principio establece que lo vamos a individualizar cada uno de ellos el precio, utilizando como referencia el valor razonable de los activos, es decir, el precio de mercado de cada uno de ellos. Y es así como de esta manera, en el caso de las compras por un precio global, se nos van a originar una serie de casos. Vamos a iniciar abordando lo que es el caso número 1. El caso número 1 de una compra por un precio global nos establece que se conocen todos los valores razonables de los activos que entran en la compra. Es decir, primero, no olvidemos que una compra por un precio global significa que adquiero por un único precio dos o más activos. Y en este primer caso, conozco todos los precios de mercado de todos esos activos que entran en la compra. Cuando conocemos todos esos valores razonables de los activos que entran en la compra, el caso nos establece que debemos de hacer lo siguiente. Es importante destacar que el precio global debe de ser depurado, es decir, hay que excluirle los intereses, multas y otros gastos que no formen parte del costo.
Y finalmente la distribución debe realizarse a través de la siguiente fórmula matemática. Es decir, cuando adquirimos por un único precio dos o más activos, ese valor se le conoce como precio global. Vamos a colocárselos allí. Precio global o lo que es lo mismo, el precio total pagado por cada uno de los activos. ¿Qué sucede? Cuando estamos en presencia de un precio global, este precio global siempre tiene que ser analizado. ¿Por qué? Porque es necesario excluirle cualquier elemento que no forme parte del costo histórico. ¿Cuáles elementos normalmente no forman parte? Los intereses, multas, dividendos, entre otros. Todos esos elementos deben de ser excluidos del costo histórico. En consecuencia, cuando tengamos un precio global y restemos lo que son esos elementos que no forman parte del costo, vamos a obtener lo que se conoce como costo global. El costo global, por decirlo de alguna manera, es un costo que está totalmente depurado. Es un costo en el cual nosotros podemos garantizar a ciencia cierta que están todos los elementos que sí forman parte del costo histórico. Una vez que ustedes tengan el costo global, que es un costo totalmente depurado, allí sí tendrán el valor que podrán utilizar para distribuir entre cada uno de los activos que fueron adquiridos por un único precio. Ahora bien, como estamos aquí en presencia del caso número 1, donde tú conoces el valor razonable de todos los activos que entran en la compra, es decir, conoces todos los precios de mercado, allí siempre va a ser necesario que apliques la siguiente fórmula matemática. Vamos a ver entonces a continuación una fórmula matemática referida a la adquisición por lo menos de dos activos. Si se quieren más de dos activos, es la misma fórmula prácticamente, simplemente es agregarle los demás activos que se adquieren. ¿Cómo es la fórmula? Esa fórmula nos dice que siempre el costo del activo 1 va a ser igual a todo el costo global, costo totalmente depurado, que lo acabamos de calcular. Va a ser necesario que ese costo global sea multiplicado por el valor razonable justamente de ese activo 1 y como denominador de la fórmula vamos a tener que será necesario considerar la sumatoria del valor razonable del activo 1 más el valor razonable del activo 2. Y así de esa manera, sin mayor complicación, obtendríamos el valor o el costo del activo número 1. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el valor del costo del segundo activo? Por una simple diferencia. Voy a colocarles allí costo activo 2. Hay algunos que aplican nuevamente esta fórmula matemática que acabamos de aplicar y sería básicamente lo siguiente. Sería volver a tomar el costo global, multiplicarlo, pero en este caso por el costo, por el valor razonable del activo 2 y sería dividirlo entre el valor razonable del activo 1 más el valor razonable del activo 2. Es decir, sería la misma fórmula, lo único que en el numerador, en lugar del valor razonable del activo 1, tendríamos que colocar el 2. Pero eso realmente implica trabajar de más y por gusto, porque al final no podemos olvidar que estamos distribuyendo justamente este costo global entre cada uno de esos dos activos. Si yo ya sé que de este costo global le corresponde una
cantidad determinada, el costo de este primer activo, el activo 2 lo podemos obtener por una simple diferencia. ¿Una simple diferencia de qué? Del costo global, es decir, este costo que está totalmente depurado, y le restamos de manera directa este costo que ya acabamos de determinar para el activo 1. Y así de esa manera obtenemos más directo el costo del activo 2. Ahora, para verlo un poco más gráfico, vamos a ver el primer ejemplo referido a ese caso número 1 de una compra por un precio global. Como hemos venido trabajando todos los ejercicios hasta los momentos, vamos a hacerlo también a través de una serie de pasos, donde el paso número 1 será precisamente identificar todos los datos básicos. Allí vamos a ir leyendo pausadamente el ejercicio y vamos a identificar los datos de mayor relevancia. Allí nos dice que el 13 de octubre del 2021 se adquiere a crédito un vehículo y un mobiliario por un precio global de 3.060.000. Es decir, si se fijan, estamos adquiriendo por un único precio dos activos. ¿Cuáles son esos dos activos? Un vehículo y un mobiliario. Entonces colocamos allí en los datos básicos el valor del precio global en esta oportunidad es de 3.060.000. Nosotros a esa persona, a esa empresa le cancelamos 3.060.000 y a cambio nos dieron dos activos, un vehículo y un mobiliario. Entonces colocamos allí vehículo y mobiliario. Vamos a colocarle aquí unos símbolos para que no se les vaya a olvidar, una flecha. Entonces allí, por este único precio de 3.060.000, nos dieron a cambio un vehículo y un mobiliario. Seguidamente nos dicen que por este precio global de 3.060.000 fue firmado una letra de cambio que incluye intereses de 60.000 bolívares. También allí lo dejamos señalado para dejar constancia de la operación. Es decir, este pago no fue efectuado de contado. ¿Cómo fue efectuado? Simplemente la empresa decidió firmar una letra de cambio. Y esa letra de cambio incluye intereses de 60.000 bolívares. La siguiente parte de la información nos detalla que es importante destacar que al 13 de octubre del 2021, es decir, a la fecha de esta compra global, el valor razonable del vehículo era de 1,5 millones y el del mobiliario 600.000 bolívares. ¿Qué es el valor razonable? Ya quedamos que era el precio de mercado de cada uno de esos activos. Entonces colocamos allí de manera directa, vamos a colocarlo abreviado, valor razonable del vehículo, 1,5 millones. Valor razonable del mobiliario, 600.000 bolívares. Entonces, en resumen, por un único precio de 3.060.000, fue adquirido de manera conjunta un vehículo y un mobiliario. Nos detallan que este precio global no fue cancelado de contado, sino simplemente fue honrado a través de una letra de cambio que incluye intereses de 60.000 bolívares. Y nos dan de manera directa el valor razonable tanto del vehículo como del mobiliario. Entonces podemos decir sin lugar a dudas que estamos en el caso número 1. ¿Por qué? Porque conocemos todos los valores razonables de todos esos activos que entran en la compra. Si conocemos todos esos valores razonables, podemos aplicar la fórmula matemática que acabamos de ver. Pero antes de aplicar esa fórmula matemática,
será necesario estudiar muy bien cómo está distribuido ese precio global para ver si es necesario depurarlo o no. Para ello vamos entonces a darle cumplimiento al paso número 2, que es precisamente determinar el costo de cada activo, es decir, vamos a tener que determinar cuánto es el costo del vehículo y cuánto es el costo del mobiliario, porque ojo, el valor razonable no es el costo directo. En esta oportunidad es el precio de mercado con que se comercializa generalmente cada uno de esos activos. Primero, allí que vamos a tener que hacer, considerar el precio global. Precio global cancelado, 3.060.000. Siempre ese precio global tenemos que ver si existe algún elemento incluido en él que no forme parte del costo histórico. Aquí el único elemento que vemos allí que no forma parte del costo histórico, fíjense, son los intereses de la letra de cambio. ¿Por qué? Porque estos 3.060.000, la información es bien clara, no fue cancelado de contado, sino fue firmado por ello una letra de cambio que ya tiene incluida unos intereses de 60.000. Quiere decir que este precio global tiene incluidos 60.000 bolívares en intereses que no forman parte del costo histórico. Por lo tanto, debe de ser totalmente excluido. Entonces le restamos esos intereses, 60.000 bolívares. Y la diferencia que vamos a obtener, como ya saben, se va a conocer como costo global, que es un costo totalmente depurado. Costo global de manera sencilla sería de 3 millones de bolívares. Ya teniendo finalmente el costo global totalmente depurado, ya podemos aplicar la fórmula matemática, es decir, allí vamos a determinar de esos 3 millones de bolívares cuánto le corresponde al vehículo y cuánto le corresponde al mobiliario. Para ello vamos a aplicar allí esta fórmula matemática que acabamos de ver. Lo único que vamos a tener que asumir como activo 1 o activo 2, alguno de los dos. Es indiferente el que ustedes asuman. Algunos pueden asumir que el costo que el activo 1 va a ser el vehículo, otros podrán asumir que el activo 1 va a ser el mobiliario, pero al final da exactamente lo mismo. En esta oportunidad vamos a asumir que el activo 1 es el mobiliario y el activo número 2 es el vehículo. Como les indiqué, es indiferente el que tomen como activo 1 o activo 2. Aquí me refiero en que es necesario considerar alguno de los dos como activo 1 y 2, es para poder aplicar la fórmula matemática. ¿Qué nos dice la fórmula matemática? Costo del activo 1. ¿Cuál es el activo 1? En este caso, mobiliario. Sería igual al costo global multiplicado por el valor razonable del activo 1, es decir, del mismo mobiliario, dividido entre el valor razonable del activo 1, es decir, nuevamente el mobiliario, más el valor razonable del activo número 2, que en este caso sería el valor razonable del vehículo. Ahora directamente sustituimos en la fórmula. Costo del mobiliario, que es el activo 1, que asumimos en este caso, sería igual al costo global, es decir, a los 3 millones de bolívares, multiplicado por el valor razonable del activo 1, que es el mobiliario. Buscamos allí el valor razonable del mobiliario, 600.000 bolívares. Todo eso lo vamos a dividir entre la sumatoria de ambos valores razonables. En primer lugar,
el valor razonable del activo 1, que es el mobiliario, 600.000 bolívares, el que acabamos de utilizar, más el valor razonable del activo número 2, que es el vehículo, 1.500.000. Allí nos resta es hacer la operación. En el caso del denominador, tendríamos que multiplicar 3 millones de bolívares por 600.000 y ese resultado dividirlo entre la sumatoria de ambos valores razonables. Si sumamos 1,5 millones más 600.000 bolívares, eso nos da un gran total de 2.100.000. Entonces repito nuevamente, allí tendrán que agarrar el numerador, que son 3 millones de bolívares, multiplicarlo por 600.000 y ese resultado lo van a tener que dividir entre la sumatoria de ambos valores razonables, es decir, es sumar 1,5 millones más 600.000 y eso nos da 857.142,86 bolívares. Es decir, de esos 3 millones de bolívares, que digamos que es el costo global, ese costo general, le corresponde al mobiliario 857.142,86. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el costo del vehículo? Es muy sencillo. No es necesario volver a aplicar toda esa fórmula gigantesca, sino tenerlo de una simple diferencia. ¿Una simple diferencia de qué? Del costo global, 3 millones de bolívares, menos el costo del mobiliario que ya acabamos de calcular. Esa diferencia nos da $2.142.857,14. Es la cantidad que le corresponde de estos 3 millones de bolívares al vehículo. Allí, de esa manera sencilla, hemos determinado o individualizado el costo de cada uno de esos activos. Este costo del vehículo, ¿cómo lo obtuvimos? Por esta fórmula que vimos al inicio. Fíjense aquí. Costo del activo 2, que en nuestro caso el activo 2 era el vehículo, era igual a ¿qué? Al costo global. Fíjense que tomamos los 3 millones y le restamos el costo del activo 1, que en nuestro caso habíamos asumido como activo 1 el mobiliario. Pero repito, si ustedes asumen como activo 1 el vehículo, les va a dar exactamente lo mismo. Finalmente, hacemos el paso número 3, que es precisamente efectuar el registro contable. ¿Cuál va a ser la fecha de ese registro contable? La fecha de adquisición la tenemos aquí. 13 de octubre del 2021. ¿Qué es lo primero que vamos a registrar allí en ese asiento? Los dos activos que estamos adquiriendo en esa compra global. Estamos adquiriendo un vehículo y también estamos adquiriendo un mobiliario. Al vehículo le vamos a tener que hacer un cargo por, aquí lo tenemos, 2.142.857,14. Mobiliario, 857.142,86.
otra operación debemos de cargar? Si vemos allí, no podemos olvidar que por este precio global se firmó una letra de cambio y esa letra incluye unos intereses de 60.000. Esos intereses tienen que ser reflejados en ese registro contable. Tenemos dos opciones de registro, lo podemos registrar como un interés gasto o también como un interés pagado por anticipado. Recuerden que se puede reflejar de las dos maneras, lo único que al llegar el cierre contable deben de efectuar el respectivo ajuste. Entonces le vamos a hacer en esta oportunidad un cargo a intereses pagados por anticipado. Y el abono que va a recibir este registro es precisamente la forma de pago de este precio global, que son los 3.060.000, cómo fueron cancelados o cómo se pretende cancelar a través de la letra de cambio. Entonces tendríamos que hacerle un abono a efectos por pagar por 3.060.000 bolívares. Es decir, todo el precio global cancelado que incluye los intereses. Así de esa manera hemos culminado el ejemplo del caso número 1. Ahora bien, si estamos en presencia del caso número 2 de una compra por un precio global, este caso nos dice que es aquel en el que se conoce solo un valor razonable, es decir, se conoce solamente un precio de mercado de los activos que entran en la compra. De manera concreta nos señala que el valor razonable conocido se toma como el costo de ese bien, el cual restado al costo global permite determinar el costo del bien con valor razonable desconocido. Allí parece un poco complicado, pero si supieran que es el caso más sencillo de calcular. En términos más simples, lo que nos quiere decir ese caso número 2, que cuando estamos en presencia de una compra global, no olvidemos que una compra global es que adquirimos por un único precio 2 o más activos. Si es el caso, y que además nada más conoces el valor razonable de uno de esos activos, sin hacer mayor análisis ni nada, debemos de considerar de manera directa como ese valor razonable conocido como el costo de ese mismo activo. ¿Y cómo hacemos con el activo que no le conocemos el valor razonable? Lo vamos a obtener por una simple diferencia. ¿Diferencia de qué? De todo ese precio global cancelado menos el costo que ya le asignaste al activo que sí le conocías el valor razonable. Porque como ya le conocías el valor razonable y además era lo único que conocías, tú debes de tomar como directo tu costo. Vamos a verlo aquí de forma más gráfica, es decir, recuerden que siempre vamos a tener un precio global. Ese precio global siempre tiene que ser depurado, es decir, quitarle todos aquellos elementos que no formen parte del costo histórico, sean intereses, multas, dividendos, entre otros. Cuando le restamos todos esos elementos que no forman parte del costo histórico, vamos a obtener lo que se conoce como costo global, que es un costo totalmente depurado. ¿Qué sucede entonces? Que al tener ese costo ya totalmente depurado, costo global, es el que realmente vamos a distribuir entre todos los activos. ¿Qué sucede? Como en ese caso número 2, conoce solamente un valor razonable, es decir, conoce solamente un precio de mercado, ese valor razonable conocido hay que considerarlo de manera directa como el costo de ese mismo activo, sin hacer mayor análisis. Entonces colocamos allí para que no se les olvide
valor razonable conocido asumir directamente como su costo. Es decir, por ese activo que le conocemos el valor razonable sin hacer mayor análisis, debemos de asumir que ese valor razonable es su mismo costo. ¿Cómo hacemos con el activo que le desconocemos el valor razonable? Simplemente lo hacemos por diferencia. ¿Diferencia de qué? De este costo global menos el costo que ya le determinamos a ese activo que sí le conocíamos el valor razonable. Entonces, de esa diferencia vamos a obtener el valor del activo con valor razonable desconocido. Y así de manera sencilla vamos a obtener lo que es el valor de cada activo involucrado en esa compra global. Para verlo aún de manera más gráfica, vamos a verlo con un ejemplo. Igual a ese ejemplo lo vamos a hacer a través de una serie de pasos como lo hicimos el inicial, partiendo del paso número 1, que es identificar todos los datos básicos. Allí nos indican que el 13 de octubre del 2021 se adquiere de contado un vehículo y un mobiliario por un precio global de 3 millones de bolívares. Allí es bien claro, le pagamos a esa persona 3 millones de bolívares y a cambio nos otorgó un vehículo y un mobiliario. Entonces, como primer dato básico colocamos precio global. $3 millones de bolívares. Le pagamos a esa persona 3 millones de bolívares y a cambio nos dio un vehículo y también nos dio un mobiliario. Colocamos allí una flechita para que no se nos olvide. Nos dio un vehículo y nos dio también un mobiliario. Y además tenemos que estar pendientes que estos 3 millones fueron cancelados de una vez de contado. Nos indica además que es importante destacar que el 13 de octubre del 2021, es decir, la fecha de adquisición, el valor razonable del vehículo era de 2.100.000, es decir, nos están dando de manera directa el valor razonable del vehículo. En resumen, por un único precio de 3 millones de bolívares, fue adquirido de manera conjunta un vehículo y un mobiliario, cuyo valor razonable o precio de mercado del vehículo es de 2.100.000. Es decir, de los dos activos que entran en la compra, conocemos solamente el valor razonable de uno. Ya en el paso número 2, tendríamos que determinar cuánto es el costo de cada uno de los activos. No podemos olvidar que siempre este paso número 2 va a iniciar precisamente con el precio global, que es el precio cancelado. En esta oportunidad es de 3 millones de bolívares. Siempre debemos de analizar si existe algún elemento que no forme parte del costo histórico que merezca ser excluido de estos 3 millones de bolívares. Si analizamos allí el enunciado, vemos que no existe ningún elemento que deba de ser excluido, por lo tanto, con toda propiedad podemos decir que este precio global de 3 millones es lo mismo que el costo global. Ya se encuentra de una vez totalmente depurado. ¿Qué nos dice la teoría? Bien clara. El valor razonable conocido debemos de tomarlo de manera directa como el costo de ese mismo activo. ¿Cuál es el único valor razonable conocido? Es el del vehículo, más ninguno.
Entonces, en conclusión, ¿cuánto es el costo del vehículo? Sin mayor análisis, 2.100.000. ¿Por qué? Porque la teoría del principio del costo histórico es bien clara. Cuando estás en una compra global y conoces nada más además un solo valor razonable, es decir, que conoces solamente un precio de mercado, ese valor razonable conocido sin hacer mayor análisis, considéralo de manera directa como el costo de ese mismo activo. Entonces sería costo vehículo 2.100.000. Ahora, con el costo del mobiliario, que no le conocemos valor razonable, es sencillo. Es obtenerlo simplemente por una diferencia. ¿Diferencia de qué? Del precio global, que es el mismo costo global porque ya está depurado, menos el costo que ya le asignaste al activo que sí le conocías valor razonable. Entonces, en conclusión, es restar los 3 millones de bolívares menos los 2.100.000. Eso nos da un gran total de 900.000 bolívares. Es decir, de esos 3 millones de bolívares le corresponde al vehículo 2.100.000 y al mobiliario 900.000 bolívares. Si analicemos bien la teoría y se cumple a cabalidad, estamos en presencia de una compra global donde adquirimos por un único precio dos o más activos. Y además conocemos nada más el valor razonable de uno de ellos, que en este caso es el vehículo. ¿Qué nos dice el caso? Que ese razonable conocido, que es el vehículo, asúmelo directo como su costo. Entonces aquí asumimos el costo del vehículo como su mismo valor razonable. ¿Cómo hace con el activo que le conoces el valor razonable? Obténlo por diferencia. ¿Diferencia de qué? Del precio global, que es el mismo costo global en este caso, menos el costo de ese activo ya designado. Ya sí podemos hacer el paso número 3, que es efectuar el registro contable. La fecha de registro, por supuesto, es la fecha de adquisición, 13 de octubre del 2021. Lo primero que vamos a cargar allí son los dos activos que estamos adquiriendo por un único precio, el vehículo y el mobiliario. Terminamos para el vehículo 2.100.000 y para el mobiliario 900.000 bolívares. La cuenta a abonar va a ser por el valor del precio global cancelado, 3 millones de bolívares. Lo único que allí no nos dice a ciencia cierta si esos 3 millones fue cancelado en efectivo o fue a través de la emisión de un cheque. Entonces le vamos a colocar en consecuencia banco o caja. Y así de esta manera hemos cumplido con el caso número 2 de una compra global donde conoce solamente el precio de mercado de uno de ellos, o lo que es lo mismo, el valor razonable de uno. Finalmente, el tercer caso que se les puede presentar en una compra por un precio global es donde no se conoce ningún valor razonable. Cuando no se conoce ningún valor razonable, como lo dice allí, no se realiza ningún asiento contable hasta que se conozca por lo menos un valor razonable. Es decir, siempre debemos de conocer, aunque sea un valor razonable, para poder aplicar este caso número 2 que acabamos de ver, donde se conoce por lo menos un valor razonable. Si no conocen ningún valor razonable, lamentablemente no podemos hacer ningún análisis y tampoco ningún registro contable. Si les llegara a salir así en alguna evaluación, simplemente tendrían que colocar como respuesta, no se realiza ningún registro contable hasta que se conozca por lo menos un valor razonable.
Así de esta manera hemos terminado la primera teoría básica de lo que es el principio del costo y la compra global.